Dios les bendiga, bienvenidos a otra nueva transmisión de Alfarero en Casa y hoy estamos con nuestro programa Vasijas Restauradas. Les habla la pastora Jennifer Naranjo Loaiza y hoy tenemos una invitada muy especial desde la ciudad de Querétaro en México. Estamos con Paula Hernández, quien nos va a dar un testimonio de gloria, un testimonio de gracia, de poder. Así que usted esté preparado, usted que ha estado preguntando durante todo el día qué horas va a ser, este es su día, esta es su bendición. Así que Paulita, salúdanos a todos en esta hora, los que están en las redes sociales. Te cuento que este testimonio ha sido muy esperado, muy aclamado y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas, inclusive ya te están saludando desde las redes sociales, dice Adriana Correa, Dios las bendiga. Muy buenas noches a todos. Para mí es un privilegio muy grande estar por acá con los pastores amados. Me siento muy bendecida y bueno, pues hay muchas personas a la expectativa de escuchar mi testimonio y le doy toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Gloria al Señor, porque realmente el testimonio de Paulita es maravilloso y cuando ver a Paula es ver las promesas de Dios cumplidas, ver el pacto de Dios que es real, ver Dios cómo se manifiesta a nuestras vidas. Es una voz de esperanza para las madres, para los hijos. No sé, Dios que te ha dicho, pero las promesas de Dios no han decaído para con tu vida. Y cada vez que escuchamos a Paula tenemos que decir, oh Dios santo, esta es la forma en que tú obras, en la forma en que tú te mueves. Así que si conoces a alguien que pueda ser de bendición, entonces dile que se conecte, porque este testimonio es un testimonio de poder. Aquí tenemos a Beatriz Taborda, la mamá de Paula, aquí diciéndole, hola hija, Dios te bendiga. Ese es un testimonio de ambas, un testimonio de gloria. Así que preparemos pañuelo porque yo creo que esto nos va a sacar lágrimas delante de la presencia de Dios, pero lágrimas de gozo, de júbilo, de ver un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es fiel y eterno. Así que vamos a orar antes de iniciar. Vamos a levantar una palabra de oración en esta hora, una palabra de gloria para que el Señor en este momento sea tocando las vidas, para que este mensaje llegue a las personas que requieren escucharlo en esta hora en el nombre de Jesús. Padre eterno, te bendecimos y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar hoy delante de esta vasija tuya, delante de tu hija Paula, Señor. Gracias, Señor, porque Dios mío, la sacaste de las tinieblas a tu luz admirable y hoy es un vaso de honra, un vaso de gloria, un vaso lleno de tu misericordia, Padre. Oh Dios, permite que este vaso hoy que rebosa de tu gracia pueda saciar la sed de muchas familias, pueda saciar la sed de muchas madres sedientas, oh Dios mío, por sus hijos, pueda saciar la sed de muchas personas desesperadas en el nombre de Jesús. Padre eterno, hoy permite que a través de este testimonio, Dios, muchas cadenas se rompan, muchos yugos, oh Dios, en el nombre de Jesús se deshagan en esta hora. Obra como quieres, Padre. Señor, yo sé que hay más con este testimonio de Paula, hay más para muchas personas, hay mucha restauración para las vidas, para las familias y para los corazones. Así que te presento este espacio, Señor, y usa tu sierva. Usa esta mujer tuya que es una adoradora, Señor. Esta mujer que tú la has puesto, Dios mío, para adorar, Señor, para quebrantar, para levantar, para derribar y edificar. Para que en esta hora sea edificando a todo aquel que hoy está quebrantado, levantando manos caídas, Señor, y moviendo rodillas paralizadas. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Les comento que el testimonio de Paula va a ser parte de un libro que estamos escribiendo de vasijas restauradas. Recuerde que este es el Ministerio Internacional Casa del Alfarero y Dios nos ha dado una revelación a través de todas las vasijas de la Escritura. Y Paula es una de esas vasijas que Dios restauró. Así que muy pronto tendremos su testimonio en nuestro libro porque sé que este testimonio va a impactar a muchas personas. Así que Paula, bienvenida a este espacio que Dios ha diseñado en esta hora para bendecir las familias. Y quiero que nos comentes de tu historia, quiero que nos muestres, nos hables de cómo comenzó todo este trasegar de Cristo hasta convertirte en la mujer que eres ahora. Bueno,
pues hoy le decía yo a mi madre que este testimonio debiera más bien darlo ella, que ha sido una guerrera de Dios, una guerrera de oración, ha sido una mujer perseverante porque nunca dejó de orar por su hijo. Ella siempre estuvo ahí clamándole al Señor, creyéndole a Dios de que Él me iba a sacar y me iba a rescatar de ese mundo en el que me metí. Fui criada en un hogar cristiano. Desde muy pequeños nos empezaron a llevar por los caminos de Dios y cuando llegué a la adolescencia, en la época escolar, en el colegio, me desvié del camino de Dios, tomé el camino equivocado, me metí por la puerta ancha, pensando en los placeres del mundo, pensando en que iba a conseguir o iba a probar lo que de pronto como jovencita desconocía. Entonces Satanás aprovechó mis debilidades y me echó para el camino ancho. Empecé con mis amigas de la escuela, del colegio, tomando vino. Detrás del vino ya empezamos a fumar, luego ya empezamos a consumir drogas y empezamos a la edad de 15 años, me le volé a mi mamá de la casa. Ya llegamos de un paseo, recuerdo que era en un enero, y llegando de un paseo, me le volé a mi mamá de la casa, ella se fue y yo me agarré una bolsa de basura, empaqué mi ropa y me le fui. Ella me empezó a buscar por todas partes con la policía, ella iba donde mis amigas, ella pues empezó desesperada buscándome, pero pues nunca dio con dónde estaba yo y ahí fue donde empezó ese infierno en el que me metí, porque a partir de ahí no tenía dónde vivir, me quedaba donde me agarraba la noche, como se dice en Colombia. Empecé a andar con bandas, con combos, y a partir de ahí, entonces, obviamente, para uno poder resistir los trasnochos y todo esto, estaba metiendo licor, metiendo Paulita, drogas. hay gente que nos está viendo desde Venezuela, Argentina, Chile, Perú. ¿Les podrías explicar qué es un combo o qué es una banda para que ellos se puedan ubicar en nuestra historia, en nuestro parlache paisa, ellos comprendan a qué hacemos referencia? Son las bandas de muchachos y muchachas que están en las esquinas haciendo negocios fraudulentos, robando y toda esta clase de cosas. En la época, estamos hablando de los 90, estaban en apogeo las armas, era algo horrible, era algo horrible, era algo tremendo porque en ese tiempo también empezó lo que eran las prepago en Medellín, entonces me metí fue en el fuego, me metí en el fuego, estaba con muchas personas malas, personas que hacían muchas cosas malas, y yo estaba ahí en el medio, pues yo miraba, yo aprendía y yo decía, bueno, yo tengo que aprender y me hacía la dura, a pesar de que sentía miedo, yo me hacía la dura pensando, bueno, tengo que resistir aquí porque ya me metí en esto. A medida que pasaba el tiempo, pasaban los años, pues ya me iba volviendo agresiva, de manera en que siempre me incliné mucho por el alcohol. Entonces, cuando estaba ebria, me convertía. Era una mujer muy agresiva, muy violenta. Entonces, muchas personas me tenían miedo. Me decían guerrillera, me decían 38 es un arma, eran como los sobrenombres que me ponían. Y bueno, yo me sentía pues que ya era una dura o pues era de lo peor pues, y eso me hacía sentir como, en medio de todo me hacía sentir orgullosa. Pasaba el tiempo y empecé a vivir muchas cosas feas, muchas situaciones muy malucas, muy incómodas. Ya luego consigo quedo embarazada de mi primera hija con un muchacho de un combo de uno de esas bandas.
a él lo matan. Mi niña todavía estaba muy bebé cuando a él lo matan. Bueno, entonces ya yo me quedo sola. Igualmente, cuando estuve embarazada de la niña, me fui para mi casa, para donde mi mamá. Fue una época muy linda porque recordé lo que era estar en las manos de Dios. En ese tiempo, en ese embarazo, yo iba a la iglesia, estuve en encuentros de mujeres y estaba tratando pues de volverme a acercar a Dios. Pero siempre estaba ya esa raíz de ese pecado que no me dejaba concentrar en lo que tenía que concentrarme, a pesar de que estuve ahí y que traté de estar con el Señor y que traté, cuando ya mi hija nació, volví, me alejé y volví a mis andanzas. Ya estando, cuando ya este hombre lo matan, yo decido viajar, yo empiezo a viajar a una ciudad, a otra, con unas amigas que tenía, ellas me invitaban a viajar y yo me iba a viajar con ellas. Y ahí conozco al otro hombre con el que tuve mi segundo hijo, a Sebastián. Él era un hombre adinerado, él era un hombre que venía de los Estados Unidos, lo habían extraditado porque había cometido delitos allá y entonces a él lo extraditaron y lo conocí en Cartagena. Yo conocí a este hombre pues con mucha plata y yo dije, no, pues me gané la lotería, este es mi príncipe azul y bueno, me tiré a los brazos de este hombre aún sin conocerlo, yo me metí con él y ahí fue donde empezó en realidad un calvario tremendo. Él fue un hombre maltratador, un hombre que me dio una vida horrible, era un drogadicto, pero ya de unas drogas más fuertes, más pesadas que yo nunca había probado. Estamos hablando de éxtasis, de crack, de heroína inhalada, o sea, estamos hablando de drogas muy potentes que en realidad yo nunca, pues, no había estado como en ese nivel. Este hombre venía con muchas cosas, era un hombre que me llevaba 16 años, entonces tenía mucho mundo y este hombre empezó a someterme de una manera tremenda. Él me encerraba, me maltrataba y encima me obligaba a consumir. Él me decía que para poder, o sea, para yo poder estar con él, yo tenía que consumir y yo pues pensaba que estaba enamorada de él. Entonces, en medio de eso, lo que hago es que me hundo más por seguirle el juego en el que él está conmigo. Pasan los años, ya me tenía enganchada y tengo mi hijo, tengo mi niño y seguía el martirio, seguía una vida muy tremenda, muy terrible, muy dolorosa, una vida muy vacía. Yo por muchos como momentos de lucidez le decía pues de que fuéramos a la iglesia, fuimos en ocasiones, pero salíamos de ahí de la iglesia y él empezaba a gritarme, a tratarme mal, entonces era una cosa horrible. Luego de esto, a él le da cáncer, él se enferma de una manera impresionante. Yo estoy ahí para cuidar su enfermedad y pues a un enfermo recibía maltratos de su parte. Igual ya yo tenía ya mi problema de adicción porque no solamente era el licor, sino que estaba con la adicción a la que me había sometido. Entonces, él me decía que le prometiera que yo iba a salir de eso, en medio de su lecho de muerte. Él me decía, prométame que usted va a salir de eso, prométame que usted no lo va a volver a hacer. Y yo le decía, sí, no, yo te lo prometo. Y pues ya yo con mis niños, yo pensaba en mis niños, a mí me dolía mucho como la persona que yo era. Y yo le decía a Dios, Dios mío, ayúdame a ser diferente. En medio de eso, pues yo no, en realidad en mi interior, yo no sentía como esa fuerza de decir voy a salir de aquí. No, yo seguía haciéndolo, yo me daba yo inventaba para conseguir lo que necesitaba y era algo muy tremendo. Él muere, yo me voy para la casa de mi madre. Estando en la casa de mi madre, ya con mis hijos, a mí me llama una amiga una noche,
si no me olvido, era el cumpleaños de mi hermana menor, y me llamó una amiga y me dice, estoy aquí, te quiero saludar porque llevamos muchos años sin vernos. Entonces yo me vuelo, imagínense, ya vieja y todo, y todavía me sigo volando. Y me vuelvo a volar y me voy para donde mi amiga, dejo mis hijos ahí con mi mamá. Y después de que me encontré con esta mujer, yo nunca más volví a mi casa. Ella estaba en un lugar, en una casa de vicio ahí en Medellín. Ella estaban tomando y consumiendo drogas y todo esto. Y ahí fui y entonces me ofrecieron de lo que estaban ellos consumiendo. Y pues, o sea, no, ahorita en el nivel espiritual en que estoy, sé que el enemigo tenía mi entendimiento cauterizado, porque yo sabía que eso estaba mal, yo sabía que eso era malo, yo sabía que eso me iba a hacer daño, yo sabía que eso no era bueno, igual lo hacía. Yo me meto ahí con ella y a partir de ahí fueron 3 años donde yo estuve perdida, 3 años donde estuve en lagunas porque siempre estaba ebria. Y a partir de ahí empezó un dolor, porque yo sentía un dolor desgarrador en mi alma. Yo siempre lloraba, pasaba llorando, yo me la pasaba sufriendo, era algo muy tremendo y era algo muy doloroso lo que yo estaba pasando. Y yo lo que hice fue que un día, en medio de mis desesperos, en medio de mi angustia, yo le dije a Dios, yo le dije, Dios mío, sácame viva o muerta de este infierno, pero sácame ya. Ya no quiero más esta vida, ya no quiero vivir más así. Resulta de que en ese tiempo ya no estaba pues en esta casa donde estaba con esta mujer, sino que me fui vivía en una pieza. Yo vivía en una pieza, yo pagaba mi pieza diario y me fui para donde unos mafiosos, la mafia de Medellín, y ellos me propusieron que viajara con una maleta con droga. Yo sabía que era un suicidio, yo sabía que era algo pues de que muy pocas personas logran pasar, yo sabía que lo que iba a hacer estaba mal, pero yo decía, no tengo otra salida, ya mi hija iba a cumplir 15 años, y yo decía, bueno, yo tengo que hacer algo, yo no puedo seguir así. Y yo acepto este viaje, se organiza todo, mi madre como siempre ahí orando, diciéndome, mi hija, piénselo bien, yo no creo que usted tenga necesidad de esto. Y yo le dije, ya es una decisión que tomé, yo voy a hacer ese viaje. O sea, yo estaba consciente. Y yo decía, o me caigo o corono, pero yo me voy. Entonces, era un suicidio. Entonces, efectivamente, inicié el viaje. En el aeropuerto en Bogotá me captura la SIJIN por tráfico de drogas y me llevan a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. En ese lugar empiezo una transición de restauración. Allí el Señor me mostró por medio de su palabra cuáles eran sus planes conmigo. Yo le decía a mi mamá cada que hablaba con ella, mamá, me he leído 80 libros, mamá, ya me leí más de 100 libros, y un día ella me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a leer la Biblia? Entonces mi respuesta fue, que es tan enredada, como que no la entiendo, como que no sé. Y ella me dijo, empiécese a leer los libros de Pablo, las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento, y va a ver que es muy bueno. Pues ya sabiendo que tenía un récord, me decían la come libros, un récord de lectura, entonces yo dije, bueno, pues voy a echarle ganas a la leída de la Biblia. Y empecé a leerla con mis compañeras de la celda donde estaba. Entonces ya ellas todos los días me preguntaban, me decían la paisa,
Me decían, Paisa, ¿va a leer hoy la Biblia? Y yo les decía, sí. Y empezamos a leer. Y fue algo maravilloso porque se creó un vínculo con mis compañeras que no me querían cuando llegué, por lo mismo que les contaba, de que yo tenía mucho veneno en mi alma, entonces no me querían. Pero a partir de que el Señor empezó a hacer su obra transformadora en mí, empezó a poner su gracia, entonces ellas me vieron leyendo la Biblia y me pidieron que la compartiera con ellas. Yo empiezo a leer y llego a una parte donde el Señor me habla, me dice que de lo más vil y menospreciado sacó Él para avergonzar a los sabios. Yo sentí algo tremendo, yo decía, wow. Hubo otra palabra que fue un sello en mi corazón y fue todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a partir de ahí yo me di cuenta de que yo podía dejar todo lo que me ataba y Él iba a ser mi fortaleza. Y yo le decía, Señor, tú eres mi fortaleza y en ti todo lo puedo. Y el Señor empezó a arrancar todas esas cosas de mi alma, de mi ser. Yo empecé a deshacerme de esos apegos de drogas, de cigarrillos, de alcohol, de todas esas cosas. El Señor me empezó a quitar todo eso de una manera sobrenatural, porque no puedo ni siquiera decir lo que haya sido yo o mi voluntad, no. Si no hubiera sido por el Señor, yo no hubiera sido capaz. Entonces, empieza todo ese proceso, empiezo a leer la Biblia y cada día me apasionaba más y cuando empiezo a leer de que el Señor hablaba del chismoso, del mentiroso, del homosexual, que el Señor hablaba por medio de su palabra, de todas estas cosas, yo cada día me apasionaba más por la lectura de la Biblia. Y entonces ya yo empecé a decirle, Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué me vas a hablar hoy? Y yo le empiezo a preguntar al Señor. Y un día llegó una cita donde el Señor me recuerda que yo un día le dije que quería salir viva o muerta de esa vida que llevaba, pero que me sacara ya. Y el Señor me dijo por medio de su palabra, no morirás, sino que vivirás y contarás las cosas que yo hice en tu vida. A partir de ahí, yo empecé a glorificar el nombre del Señor y le dije gracias, porque hubiera podido haber muerto. Yo estaba dispuesta a hacerme matar. Yo estaba dispuesta a cualquier cosa, pero esos no eran los planes de Dios. Él tenía grandes cosas para mí. Él me empezó a decir por medio de su palabra que él era mi esposo, que él me había llevado al desierto para que yo me enamorara de él. Y todas esas palabras a mí me apasionaban y yo decía, wow. Me empecé a enamorar de una manera tan profunda de Dios que yo empecé a compartir la palabra con todas las personas que estaban en ese lugar y empecé a glorificar el nombre del Señor. Cuando llegué a un punto en que yo decía, yo le doy gracias a Dios por estar aquí. Y me miraban y me decían, pues, ¿cómo vas a decir que le das gracias a Dios por estar en este infierno? Yo les decía, no, es que Dios me trajo aquí y me sacó del infierno, porque el infierno era donde yo estaba. Aquí estoy en un proceso y tengo que aguantar y tengo que esperar en Dios. La gente decía, muchas personas, de que por el delito que yo estaba no habían beneficios, de que me tocaba pagar toda la condena completa. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo creo en ti y yo sé que tú me vas a sacar de este lugar. Empecé a asistir a confraternidad cristiana y allí empecé a aprender muchas cosas más de la palabra, empecé a recordar. Por eso es tan importante instruir al niño en el camino del Señor, porque es una gran promesa y es una gran verdad. Cuando ya uno empieza a volver a las sendas, uno empieza a recordar todo eso que aprendió de niño. Uno empieza a recordar todas esas palabras. A mí nunca se me olvida que yo siempre decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida, que fue un versículo que me aprendí cuando era pequeñita. Entonces, sí, lo mismo Juan 3:16, eran versículos que yo siempre tenía en mi memoria y fueron versículos que aprendí, pero cuando yo tomé el sentido de esta palabra, yo decía, wow, de verdad que Dios es poderoso y es grande.
Llegué a un punto en que yo le daba gracias a Dios por mi madre, porque yo sabía que las oraciones de mi madre, de mi familia, fueron las que me tuvieron siempre a salvo, porque pasé por muchos peligros. Estuve en balaceras, con muertos al lado, o sea, una vida supremamente violenta en la que yo me metí, pero el Señor siempre me guardó. No puedo decir nunca que me hayan metido una puñalada. Y allá se veían muchachas llenas de puñaladas, cortadas, y yo les preguntaba, yo les decía, ¿qué le pasó? No, que estando en tal parte, que mire, que le iban a dar a esto, y me dieron a mí, o sea, una cantidad de cosas, y yo decía, Señor, tú guardaste mi vida, a mí nunca me pasó nada, a mí me amenazaron con pistolas, a mí me amenazaron con cuchillos, y nunca me hicieron nada. Y ya yo decía, esta es la mano de Dios por las oraciones de mi madre. Entonces, es muy importante como madres siempre estar clamando por nuestros hijos. Las promesas de Dios llegan porque tenemos un Dios de pacto y es un Dios que cumple sus promesas porque Él guarda su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y a la medida de que fui leyendo su palabra, me fui enamorando de Dios, también empecé a compartirla con muchas compañeras, muchas amigas, empecé grupos de oración, me nombraron líder, desde allí empecé un liderazgo, estando allí en un grupo, me dieron, tenía que hacer una capacitación de 53 lecciones que se llamaba ¿Cómo seguir a Jesús en la cárcel? Yo empecé esta capacitación muy juiciosas, todas las chicas empezaron a ir ahí todos los días perseverando. Y ya cuando terminamos, todas se graduaron, recibieron su diploma y muchas de ellas se bautizaron. Para mí eso fue una victoria ver mujeres que eran lesbianas, ver mujeres que también estaban en las drogas, que eran agresivas, verlas restauradas por la mano de Dios, para mí era una gran bendición. Y lo más hermoso era que ellas me decían que habían llegado hasta ahí por el ejemplo que habían recibido de mí, porque pues yo allá entré mal, pero el Señor fue haciendo su obra en mí. Y yo les decía a ellas, es que no soy yo, es Dios el que trabaja en nosotras. Pasa el tiempo y yo empiezo a clamarle a Dios y yo le decía, bueno, Señor, yo necesito que tú me des una respuesta. Ya había una relación muy estrecha entre Dios y yo sentía su voz, yo sentía que Él me hablaba. Yo tenía un radio y por medio de ese radio el Señor me hablaba de una manera impresionante. Yo miraba el radio asustada y yo decía, ay Señor, pero ¿por qué me habla este radio tanto? Era algo maravilloso. Y un día nos escribimos una crónica varias chicas de No seas mula, un libro de Steven García. Escribimos varias crónicas en este libro y nos dieron una felicitación. Por medio de esa felicitación decían que nos podían dar un gran descuento de la condena que teníamos. Resulta de que yo voy a la dirección, yo hago pues todos los trámites, el Señor puso su gracia sobre mí, las guardianas me tenían aprecio, mis compañeras me tenían aprecio, era algo muy hermoso. Y ahorita ya, como les decía antes, desde este punto donde estoy, me identifico con tantos personajes bíblicos, empezando por José, también con el hijo pródigo, y muchos personajes bíblicos que siempre que leo la palabra de Dios digo, wow, así estuve yo y mira lo que Dios hizo en mí. Aún con los discípulos en la barca, porque una vez hubo un motín y yo casi me muero del pánico. Eso fue algo horrible, yo empecé a llorar de una manera impresionante, que yo sentía que iba a morir ahí. Yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces, una compañera que amo mucho, se llama Millerland de San Clemente, ella me abraza y me decía, confía en Dios, confía en Dios. Entonces yo temblaba, yo estaba muy asustada, después de que era tan brava,
y me puse muy asustada. Y me pongo a escuchar mi radio y empieza una canción que se llama Paz en la tormenta. Y wow, yo decía, Señor, siempre estás ahí. Él me decía, puedes tener paz en la tormenta. Y yo decía, tremendo, porque el Señor por medio de ese radio siempre me estaba hablando. Eso me dio una paz tremenda. Yo empecé a orar y cuando las que no queríamos estar en el motín nos sacaron del patio y yo dije, gloria a Dios, esta fue la victoria. Entonces, en medio de todo esto, yo empiezo a orar, le digo al Señor, empecé a ayunar, que no había ayunado, pues me acuerdo los ayunos cuando era niña, que íbamos los sábados y ayunábamos mediodía, pero ya empecé a hacer ayunos extensos y yo sabía que el ayuno era poderoso. Yo empiezo a orar y le pido al Señor que, yo le decía, Señor, voy a hacer este ayuno por este motivo. Y me metía de una manera así bien intensa en mis ayunos y eran respuestas inmediatas. Por eso es otra cosa que siempre le he dicho yo a todas las personas, de que hay que ayunar. La palabra de Dios dice que hay espíritus, demonios que no salen sino con oración y ayuno. Entonces, yo sabía que el ayuno era súper poderoso, leyendo el testimonio de Esther, el libro de la reina Esther, leyendo el libro de Jonás, y yo decía, el Señor responde, el Señor es poderoso. Entonces yo empecé a ayunar y el Señor me respondía de una manera inmediata. Fue súper hermoso ver cómo el Señor me empezó a subir de nivel. Estando ahí me pasaron a un patio donde ya estaba yo en mi sola habitación para trabajar en la cocina. Me empezaron a pagar y yo empecé a orar y yo le decía, Señor, que me den la libertad con esta felicitación. Y yo oraba con el papel en la mano. Y yo, esta felicitación me va a ayudar a salir de aquí, porque pues aquí dice que me dan un descuento grande, que el juez, yo quiero hallar gracia en los ojos de ese juez. ¿Y cómo le parece que estaba yo escuchando una predicación de un pastor en una emisora que llamaba Fuego AM? Y ese pastor dice, ¿en qué has puesto tu confianza? ¿En un abogado? ¿En un papel? Yo casi me muero. Yo dije, ay Dios, me empezó a regañar. Poderoso. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Y en el momento entonces yo empiezo a pedirle perdón al Señor y yo le digo, Señor, mi confianza está puesta en ti. Yo sé que eres tú quien me sacarás de este lugar y de que mi libertad vendrá de tu mano y no de la mano de ningún papel, ni de la mano de ningún juez, ni de la mano de nadie. Viene de tu mano. Y exactamente con las 3/5 partes de mi condena me llegó la notificación de mi libertad. Ya con un ahorro por los meses que tenía de trabajo. Y inmediatamente estaba ya antes de salir, yo salía con una muchacha, ella se llama Mónica, salía con Mónica y le dije, ¿me acompañas con una oración? Ella me miró sorprendida y me dijo, claro, claro. Entonces yo le dije al Señor que yo iba a salir por esa puerta, pero que no me fuera a dejar, que no me fuera a soltar de su mano, que cada paso que yo diera necesitaba que él estuviera delante de mí, que yo quería vivir con él y para él, que por favor no me fuera a dejar, que yo quería salir de ahí, pero que su presencia no me fuera a abandonar. Y así fue, porque hasta el sol de hoy, hasta el momento de hoy, no he visto sino la mano de Dios, la gloria de Dios en mi vida. Y todo sé y estoy segura que ha sido de la mano de las oraciones de mi hermosa madre. Ella fue un punto clave para que Dios tuviera misericordia de mí, para que Dios me guardara. Ella luego me contaba que ella se paraba en el balcón de nuestra casa, ahí en Itagüí, de su casa, pues de mis padres. Ella se paraba ahí en ese balcón y ella extendía sus manos hacia donde yo estaba. Y ella oraba y declaraba libertad en mi vida.
Y siempre, siempre, ella nunca dejó de orar por mí, ella nunca dejó de creerle a Dios que el Señor iba a rescatarme, que el Señor me iba a sacar de ese mundo, de esa vida. Y yo creo que esa es la clave para todas las madres que en este momento están pasando por situaciones parecidas o peores con sus hijos. En realidad no estoy dando muchos detalles porque en realidad fue una vida muy horrible, muy traumática la que yo pasé. Pero sí sé que la oración tiene poder y la oración de la madre tiene más poder. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú declaras libertad en tu hijo, si tú le crees a Dios de que Él va a rescatar a su hijo, si tú le dices a Dios, yo sé que mi hijo es libre, yo sé que mi hijo es bendecido, si desde ya lo bendices, yo sé que tu hijo va a salir de ese lugar donde está. Yo sé que tu hijo va a ser rescatado. Es una certeza. Así no lo veamos en el momento, así no lo veamos por años. Es una certeza. Yo volví a mi casa después de 20 años. De 20 años, y esos 20 años mi mamá nunca despegó sus rodillas del suelo. Siempre estuvo ahí, rogando por mí, rogando. Mi familia, mis primas, mis hermanos, todos oraban por mí. Y yo sé que Dios me guardó, yo sé que Dios tuvo misericordia de mí y me rescató, porque Él tenía planes para mí. Yo empecé, luego de que salí, empecé a orarle al Señor y le decía, Señor, yo estoy en tus manos. No sé qué voy a hacer, no sé tú qué tengas para mí. Yo necesito un empleo, yo necesito una vida. Y el Señor, pero bueno, paso a paso. Primero me dio mi empleo. Empecé a trabajar en casas de familia, con las mismas hermanas de la iglesia. Empecé a trabajar también con unas fundaciones, llevando la palabra a los habitantes de calle, a muchas personas que conocí en medio de esa vida, de ese mundo que llevé, llevándoles mi testimonio, diciéndoles que si tocaban el borde del manto de Jesús, Él podía quitar esa enfermedad que tenían ellos en ese momento. También el Señor empezó a capacitarme. Tuve la oportunidad de hacer una capacitación sobre salud mental y adicciones con la Secretaría de Salud de Medellín. Fue para mí un honor salir certificada de esta capacitación porque por medio de ella se me abrieron muchas puertas en muchas formas allá en Medellín. También tuve la oportunidad de hacer capacitaciones sobre el abuso, sobre evangelismo y muchas cosas que el Señor permitió que yo hiciera para instruirme. Y también Él me había dado esa palabra. Él me había dicho por medio del Salmo 32:8, yo te instruiré y te enseñaré y te mostraré el camino que debes seguir. Entonces yo sabía que la lucha entre el espíritu y la carne iba a ser muy dura, y de verdad que era dura, y todavía, porque no podemos decir que seamos santos, pero sabía que de la mano de Dios todo lo podíamos vencer. Entonces empecé en ese paso a paso, creyéndole siempre a Dios, y hasta el momento puedo decir que he visto la gloria de Dios en mi vida de una manera gloriosa. Le empecé a pedir al Señor un esposo. Estaba muy desesperada por un esposo. Yo le decía, Señor, yo necesito un esposo, Señor. Y el diablo se aprovechaba de esto porque empezaba a poner hombres, que misioneros, que supuestos pastores, y yo le decía, yo quiero un hombre de Dios. Entonces, claro, estas personas, estos supuestos hombres de Dios, se querían solamente aprovechar. Pero el Señor me iba mostrando. A medida yo le decía, Señor, si esto no es tuyo, quítalo de mi camino, y empieza como en esa transición. Y el Señor también me da una palabra donde me dice que primero me tengo que enamorar bien de Él para poder darme un esposo. Yo decía, Señor, pero si yo ya te amo. Entonces se cae en cuenta de que a la medida en que uno llega ya a los afanes de la vida, porque pues de hecho me enamoré de él estando en el desierto,
en ese desierto, está muy enamorada de él, pero cuando ya salía a la vida nuevamente, empiezan los afanes. Entonces empieza uno a desligarse poco a poco de ese amor. Entonces yo entendí que tenía que ser 100% fiel. Era esa fidelidad, ese amor, esa pasión que yo no podía dejar de sentir por el Señor. Y empiezo en ese enamoramiento y yo le empiezo a decir, Señor, yo quiero enamorarme más de ti, y empiezo en esa transición, en ese adorarlo, porque ese es el verdadero adorador, el que lo ama con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Ese es el verdadero adorador. Entonces yo le decía, Señor, que sea en tu tiempo, que el esposo que me vas a dar llegue en tu tiempo. Mi familia, parte de mi familia vive acá en México, y yo no, a mí no me gustaba. Yo decía, no, a mí México no me gusta. Yo si alguna vez voy a México, voy a ir a pasear. A mí México no me gusta y yo me quedo aquí en Colombia, yo estoy muy bien acá, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi ministerio y no, yo estoy muy contenta, yo no necesito para nada eso allá. Y bueno, los planes de Dios son los planes de Dios. En ese tiempo me impulsaron, me convocaron para ser parte del consejo comunal en la Comuna 15. A mí me anotan para eso, que eso también fue un milagro del Señor. Yo decía, bueno, pues que necesito que votos y quién va a votar por mí. Yo decía, no, y yo empecé a decirle a los hermanos de la iglesia, venga, vayan, voten por mí, que mire que voy a representar a los habitantes de calle. Todo esto se dio por medio de mi propio testimonio, de las personas que conocieron mi historia. En la Comuna 15 sacaron un reportaje de mi testimonio, y por medio de esto entonces ya me dijeron, no, tienes que entrar a hacer una representación de ellos, a pelear por sus derechos, ellos tienen una política pública, y yo no tenía ni idea de qué era la política ni nada de esas cosas, hasta que me metieron ahí de cabezas mis grandes amigos de las naves de los sueños, la fundación con la que empecé a trabajar con los habitantes de calle. Entonces, el día de las votaciones me dan, pues vamos y ponemos el voto, y yo le digo pues a toda la gente que votara por mí. Y yo era pues diciendo, bueno, tal familia, van a ir 3, y yo decía, tengo que juntar siquiera 20 votos, porque me decían que después de 20 votos ya queda. Esperemos a ver si van y votan por mí. Cuando me llama la directora de la nave de los sueños, Diana Mejía, y ella me dice, Pau, eres la mujer más famosa del universo. Yo le digo, ¿cómo así? Y me dice, ganaste con más de 300 votos. Y yo le digo, ¿pero de dónde salió todo eso, señor? Yo le decía, Señor, ¿pero de dónde salió todo eso? Y yo, la mano de Dios. Era la mano de Dios, porque yo no sabía quién había votado por mí. Lo único que sé es que votaron por mí, y ahí quedé. Ahí empezamos a trabajar a favor de los habitantes de calle, se empezó a hacer obras muy hermosas, obras de salud, conseguimos talleres para ellos. Todas estas personas que algún día conocí estando en ese mundo, en esa vida, creían en mí, muchos, cuando les preguntaba, yo les decía, oíste, ¿y vos cuándo es que vas a dejar pues de tirar tanto vicio? ¿Cuándo es que vas a cambiar? Y les daba rabia. Y me decían, pues si Dios la cambió a usted, a mí también me va a cambiar. Y yo decía, amén, gloria a Dios, lo está declarando con sus labios. Y muchos me llegaron a decir así. Y yo decía, y creo todavía en que el Señor está haciendo obra maravillosa en estas vidas, porque a pesar de todo, sabemos que el Señor tiene sus tiempos. Todos los días siempre estoy orando por los drogadictos, por las personas que están en los centros de rehabilitación, en esa lucha interna. Es algo muy tremendo, una desintoxicación. Y antes de todo ese proceso, una vez estuve en un centro de rehabilitación y es algo muy duro. Estuve un mes, y cuando el cuerpo empieza a sentir que le hace falta ese químico o eso que tú estás consumiendo, te empieza a dar un desespero que te provoca darte contra las paredes. Era algo así. O sea, a mí me provocaba darme contra las paredes,
Era un desespero, una cosa horrible, me tuvieron que medicar, estaba medicada, era totalmente dopada, hasta que ya dije no más y me salí de ahí y yo le dije a Dios, yo soy capaz sola, pero era una mentira. Ya tuve que pasar por todos estos procesos para poder salir de ahí. Ya estudiando lo que es la salud mental y las adicciones, pues obviamente la gente que no conoce de Dios dicen que es una enfermedad mental, pero todos los que conocemos de Dios sabemos que es algo espiritual, que son apegos, que le abrimos puertas al diablo y que él se aprovecha de nuestras debilidades para hundirnos cada vez más si le damos esa entrada. Y eso es lo que pasa. Conocí muchas personas que eran cristianas, de familias cristianas, allí en esta situación. Conocí profesionales, jueces, abogados, odontólogos, gente muy valiosa en esta situación de las drogas. Entonces yo decía, nadie se salva. Después de que una persona le dé entrada, conocí pastores. Para mí fue una sorpresa darme cuenta de que el mellizo, un gran amigo, fue un pastor. Y este hombre sufría internamente de una manera impresionante. Y siempre, cuando yo decía, cuando ya iba pues así a las misiones allí, decía, venga, les presento a mellizo, el pastor me decía, no digas que yo no sé, y se llenaba de rabia. Yo le decía, no, es que Dios te va a sacar de aquí porque ya te dio un ministerio y Él te va a rescatar y vas a hacer testimonio. Entonces es una cosa tremenda, es una cosa tremenda. No, nadie está a salvo. Conocí también mucha gente inocente en la cárcel, personas que llevaban años allí esperando un veredicto de un juicio, siendo inocentes. Pero como siempre, el Señor me daba en su palabra Romanos 8:28, que dice que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Hay muchas personas que me dicen, pastora, yo oro y Dios no me oye. Yo siento que Dios no me oye. Y mi respuesta es, nosotros vivimos por fe, no por vista. Si tú crees que Dios te está escuchando, es una convicción que hay en ti. Tú tienes que creer. Y dicen que por la fe somos salvos y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es esa fe la que nos impulsa a salir adelante. He visto muchos testimonios, como el mío, de personas que estuvieron mal, muy mal, y Dios les dio una oportunidad. Entonces es un privilegio, es una bendición. El Señor me dio un esposo y encima me lo dio mexicano. Y me mandó para México, porque los planes de Dios son los planes de Él. Y sus pensamientos son más grandes que los de nosotros. Yo decía, a mí no me gusta México, yo para México no me voy. Y todo me imaginé yo, menos que mi esposo fuera a ser mexicano. Y hoy en día me siento feliz, me siento muy bendecida por el esposo que el Señor me dio. Es un gran hombre, un hombre que me cuida, que me ama, que me protege. Y ante todo es un sacerdote de mi casa, de mi hogar, está educando a mi hijo, lo está instruyendo de una manera excepcional, que sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, porque la palabra de Dios en ninguna parte dice que vamos a ser felices y vamos a comer perdices porque nos volvemos cristianos. No, ahí dice que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Jesús, porque Él ya venció el mundo. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Y aún los que no son cristianos, es una invitación a que vayan allá, porque Él está tocando a la puerta. Su palabra dice que Él toca la puerta y llama. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar y va a estar ahí siempre. Él llega y hace un aseo en esa casa. Él limpia todo, Él saca todo eso malo, Él hace un aseo general, limpia todo y tu casa queda limpia y llena de su presencia. También dice la palabra de Dios que cuando la casa está limpia, el diablo también quiere venir a meter más espíritus malos. Por eso es tan importante la llenura diaria, llenarse de la palabra, de oración, el ayuno, para uno poder tener esa fortaleza para seguir adelante. En este momento tengo varias amistades, varios amigos
que están en centros de rehabilitación y me siento muy orgullosa de ellos. Alejandro Morales es el presidente de la Corporación Amor Inagotable. Alejandro quedó como suplente en el consejo, un hombre que siente esa pasión y ese dolor por los habitantes de calle. Él ha sido muy diligente en esta labor, él siempre está pendiente de ellos, los va, los lleva a los centros de rehabilitación, les da ropa, los baña. Entonces, ese era el que Dios quería que quedara allí. Y me siento muy orgullosa de él, me siento muy orgullosa de todos aquellos que están tratando de salir y también de todas esas mamás que en este momento están pasando por esta situación, porque yo sé que el Señor va a sacar a sus hijos de ahí, yo sé que el Señor va a hacer una obra maravillosa de sus hijos, solamente es que le crean a Dios y que sepan de que la palabra de Dios no llega vacía. Amén. Y que lo que Él comenzó, lo perfecciona. Amén, Paula. Lo que Dios comenzó en nuestras vidas, dice la Escritura, que Él no descansará hasta que lo haya terminado. Cuéntanos, Paula, tú eras una mujer de una iglesia cristiana, criada en un hogar cristiano. ¿Cómo fue ese proceso tan duro para tu familia? 20 años de espera. ¿Qué tienes para decirle a esas mujeres que llevan tiempo, mucho tiempo orando por sus familias? Que no desfallecen. No pueden desfallecer, no pueden dejar de orar, porque la guerra no es contra carne ni sangre, la guerra no es contra sus hijos, la guerra es contra eso que tiene ahí atados a sus hijos. Entonces es empezar a hacer una guerra espiritual constante, es cubrir a sus hijos con la sangre de Cristo, es declarar libertad en ellos, es creerle a Dios y decir, si su hijo soñó ser un profesional, decirle, Señor, mi hijo es esto, mi hijo es esto, mi hijo no es un drogadicto, mi hijo no es un gamín, mi hijo no es un indigente, no, mi hijo es un siervo tuyo. Es hacer esas declaraciones. Lo que yo les decía ahora, no vivimos por fe, por vista, sino por fe. Entonces, igualmente, la palabra de Dios también dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Esa es una declaración de fe. Decirle al Señor de que sus hijos están en victoria. Así no lo vean en el momento. Es creer de que Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Cómo te definirías hoy? ¿Quién es Paula Andrea? ¿Cómo te definirías hoy? ¿Quién es Paula Andrea? Para tú, ¿quién eres tú? ¿Qué le dirías ahora? Para tú, ¿quién eres tú? ¿Qué le dirías ahora? Pero ¿quién eres ahora? Pero ¿quién eres ahora? Soy muy llorona. Soy muy llorona. Me conmueve todo lo que sucede, me conmueven los testimonios de las personas, me conmueve la palabra de Dios, me conmueve todo lo que sucede en el mundo. Siempre estoy llorando, todo el tiempo me la paso llorando. La pastora es testiga, la pastora empezaba a predicar y yo empezaba a llorar. Es algo tremendo porque siento mucha compasión y mucha misericordia. Mi esposo a veces me dice que soy demasiado misericordiosa, pero no, es en realidad, es mi esencia, es mi esencia. Siento que el dolor de los demás toca las fibras de mi alma y siempre pidiéndole al Señor que no sea una carga para mí, porque muchas veces pues he estado como a punto de cargarme con los asuntos y los problemas de otros, entonces siempre le pido al Señor, Señor, quita esta carga porque yo sé que está en tus manos. Entonces esa es mi esencia, la compasión y la misericordia. Paulita, tú perteneces a una familia que fue para ellos durante todo este tiempo, verte aprobada de Dios. Quiero aprovechar para saludar a Henry, Pastor Henry, el fundador de Torres de Adoración. Verdad que es un privilegio este ministerio que Dios también te permitió llevarlo a México, te permitió allí llevar la alabanza, la adoración. Sé que la adoración es algo fundamental para tu vida. Quiero que nos hables quién eres tú como adoradora. Para mí la adoración es ese amor y esa pasión que sentimos por Dios. Es más que cantar,
es más que alabar. La adoración es esa pasión, ese amor que sentimos. Yo definía al adorador como cuando uno está casado, que ama y tiene ese vínculo tan grande con su esposo o su esposa. Tú siempre le estás diciendo cosas lindas a tu esposo, tú siempre le estás diciendo cosas lindas a tu esposa. Esa es la adoración, adorar a Dios como lo único, como lo más bello, como lo más grande. Eso para mí es la adoración. Cantar ha sido algo muy hermoso. Vengo de una familia de cantantes. Henry García, Yolanda García, Lucely García, son mis cantantes favoritos y la pastora Jennifer, mejor dicho, hay unas voces que me erizan la piel y siempre estoy cantando. Acá pongo la música y todo. Yo le digo, Señor, en esos días le decía, Señor, yo quiero una guitarra y un piano. Tengo que seguirlos pidiendo, porque quiero que mi esposo, mi hijo y yo hagamos un trío de adoración, los tres, para cantarle al Señor. Mi hijo toca batería y queremos entre los tres hacer nuestro propio grupo de adoración. Entonces, para mí es algo muy hermoso venir de mi familia, de una familia sacerdotal, una familia de pastores, una familia de algún día a mí me profetizaron, me dijeron, usted va a ser pastor. Y yo le decía, Dios mío, es que yo quiero ser pastor. Y él dijo que yo quiero ser pastora, yo no quiero. Y ya pasando el tiempo, yo le decía, Señor, a mí me gustan las misiones, yo quiero ser una misionera. Y bueno, y yo le decía, sí, pero ahorita ya en el punto en el que estoy, yo digo, bueno, el Señor me mandó aquí como misionera, también a pastorear, pero para mí ha sido una gran bendición. De verdad que me siento privilegiada de que las muchachas de Bogotá, todas mis amigas, todas ellas, siempre estén buscando un consejo, una palabra de aliento de Dios por medio mío, que me pidan oración. Tengo una lista de peticiones y todos los días estamos intercediendo aquí con mi esposo y conmigo por todas esas peticiones que me piden, por matrimonios, por salud, por peticiones personales. Entonces han sido varias cosas que el Señor me ha dado como también ser intercesora. Y yo digo, wow, o sea, el Señor nos pone donde quiere y nos da esos dones que Él quiere que tengamos. Entonces, para mí eso ha sido un privilegio. He trabajado con Torres de Adoración desde el 2016 como intercesora, y el que el Señor me haya traído a este país y me haya puesto como directora con mi esposo, para mí es un privilegio tremendo. Sabemos que los planes de Dios son perfectos y aquí estamos esperando su voluntad y siempre dándole toda la gloria y la honra a Él con todo lo que hagamos. Amén. Debemos recordar que la Escritura dice que Dios sabe los planes que tiene para con nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y eso nos demuestra este testimonio. Quiero saludar de una manera especial a mamá de Pablo, una mujer de fe, una mujer que no se rindió de orar por sus hijos. Así tú que estás ahí, no dejes de orar por ese hijo, no lo sueltes, no dejes de ponerlo delante del trono de la gracia, no dejes de clamar por él. Trae ese hijo delante de la presencia de Dios, porque Dios va a hacer algo. Tú que estás esperando un esposo, espera como Paula, espera como Ruth. Dios va a traer el hombre adecuado en el momento adecuado. Es necesario que primero te enamores de Dios, que te enamores de su gracia. Dios sabe dónde está. Mira, Paula, el esposo de Paula, Dios lo tenía en México. Es más, yo estuve en esos días cerca de Paula cuando le dio Dios esa palabra profética, y eso fue así. Cuando llegó la palabra a su vida, y realmente su esposo es un hombre de fe, un hombre de testimonio, un hombre de gracia, que también nos va a estar contando su testimonio en este lugar. Así que, Paula, te bendecimos, le doy gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio. Sé que muy pronto vas a estar con nosotros en Casa del Alfarero, compartiendo más, predicando, untándonos más de toda esa gracia, ese poder de Dios que te ha dado. Aquí te han dejado muchos mensajes, te han bendecido, han dicho que qué testimonio. Has avivado la fe de muchas personas y de muchas mujeres.
yo quiero invitarte en esta hora para que levantes una oración por todas. Hay varias madres que me escribieron, estaban esperando este testimonio porque tienen hijos que están en una situación que ellos ya no le ven esperanza, pero yo sé que este testimonio les ha traído esperanza, que tú eres esa palabra viva que van dando y que dice, hay un Dios que bendice, hay un Dios que levanta, hay un Dios que cumple su promesa. Entonces quisiera que oráramos por esos jóvenes, que oráramos, han pedido oración especial por la familia Oquendo, una familia que ha estado pidiendo oración para liberación de las drogas y el alcoholismo. Marta, nuestra hermana Marta Correa ha pedido liberación, oración de liberación por su hijo del consumo, igualmente que nuestra hermana Alba Querubín. Esas mujeres de manera especial quieren que tú levantes una oración por esos hijos. Así que Paula, te dejo para que tú intercedas delante del trono de la gracia, porque sé que Dios va a hacer algo especial en esta noche. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Primeramente dándote toda la gloria y la honra. Y gracias, Padre, por un día más de vida, de tu misericordia, de tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no falta el pan sobre nuestra mesa, porque no falta el vestido sobre nuestros cuerpos, porque no falta el techo sobre nuestras cabezas y no falta el lecho, Señor, donde descansamos cada noche. Te damos muchas gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Padre Santo, en esta noche queremos interceder, Padre Santo, por todas estas madres, Señor, que tienen esta petición por sus hijos. Padre Santo, tu palabra dice que de lo más vil y menospreciado tú escoges para avergonzar a los sabios. Padre Santo, tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Tu palabra dice que en ti, Señor, todo lo podemos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, yo pongo todos estos hijos en tus manos, Padre. Padre Santo, tú hiciste la obra en mí. Tú hiciste la obra en muchas personas y en muchos hombres que en estos momentos están predicando tu palabra. En estos momentos hay muchos hombres, Señor, que están testificando, Señor, de lo que tú hiciste en sus vidas después de estar en lo más profundo del fango, Padre. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú rescatas, Señor, estos muchachos de ese mundo, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Padre Santo, pon el querer en estas madres de no desfallecer, Señor, en oración por tus hijos, por sus familiares, Señor, que están en las drogas y en el alcohol, Señor. Padre Santo, tú cambias corazones de piedra por corazones de carne. Tú restauras, limpias, lavas y renuevas, Señor, toda célula, toda molécula, todo sangre, Señor. Tú haces transfusiones de sangre, Señor. Tú restauras órganos, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, de que en tu nombre tú haces milagros poderosos, Padre Celestial, en estos hombres y mujeres, Señor, que en este momento están pasando por el abismo de la drogadicción y del alcohol, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, creyendo, Padre, de que tú estás moviendo tu mano poderosa y estás tocando esos corazones, estás descauterizando el entendimiento de estas personas que están en este momento, en esta situación, Señor. Padre Santo, pon esperanza en los corazones de estas madres, pon esperanza, Señor, en las vidas de estas familias, Señor. Padre Santo, que crean en ti, que crean en tu poder, Señor, y de que crean en tu gran amor, porque tú nos amaste, Señor, primero, porque siempre, Señor, estás ahí con nosotros. Tú eres nuestro pastor, Señor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por las vidas de estos hombres y de estas mujeres que en este momento están pasando por el alcohol y la drogadicción, Señor, porque sé que están venciendo, Señor, en tu nombre. No vivimos por vista, Señor, sino por fe. Y por fe sabemos, Señor, que ellos ya están venciendo, que ellos están siendo liberados en el nombre de Jesús, que las cadenas están siendo rotas en el nombre de Jesús, de que tú estás haciendo una obra maravillosa, Señor, en estas vidas, Padre. Lo creemos y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que sigas guardándonos, Señor, y que sigas, Padre Celestial, poniendo en nuestros corazones, Señor, amor por las personas que nos rodean, por nuestro prójimo, Señor, y por todos aquellos que necesitan de ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Gracias, Paulita, por haber estado con nosotros en este espacio. Recuerde que esto es Vasijas Restauradas del Ministerio Internacional Casa del Alfarero, donde Dios te hará oír sus palabras. Paulita, ¿tienes unas palabras para finalizar este espacio? Pues sí, quiero decirles a todas esas madres que no dejen de confiar, que no dejen de creerle a Dios, que siempre Dios es fiel y Dios nunca va a dejar a sus hijos y no va a dejar de cuidarlos. Hay algo que mi madre siempre hizo y fue orar por otros drogadictos. Ella, al ver que ella sabía de que yo no iba a salir porque ella me fuera a buscar, entonces ella lo que hacía era que iba y buscaba a otros y oraba por ellos. Pero hay muchas madres que van y buscan a sus hijos y oran por ellos allá donde están. No es llevarles dinero. Conocí una madre, la madre de Alfonso, mi amigo Alfonso, ella iba donde él y ella le llevaba comida y oraba por él. Y hoy en día es un hombre de Dios, un gran siervo de Dios, porque ella nunca dejó de creer en que el Señor lo iba a sacar. Ella iba y oraba por él. Estuviera, como lo encontraba, le daba su comida y oraba. Entonces fue algo maravilloso, algo maravilloso. Hoy en día Alfonso Orozco es un hombre restaurado, es un hombre de Dios, y así como les decía, Dios puede hacer la obra en su hijo también, solo créale a Dios y no desfallezca en oración. Amén, Paulita, gracias por compartir con nosotros este espacio y recuerde que estamos bendecidos para bendecir. El Señor les bendiga y que tengan una noche en victoria. Hasta luego, el Señor les guarde. Gracias por estar ahí. Amén. Amén.